El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Muy buenas noches tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y se lleva a cabo también por www.canalccali.com y por el canal 112 en Cali y canal 12 de Protelco. Estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, quienes traemos un mensaje de la palabra de Dios que Él nos coloca en este lugar, no por voluntad propia, sino que es por voluntad del Señor. Siempre nosotros hemos hablado de que el pastor es Cristo y que nosotros estamos aquí como evangelistas, como embajadores de la palabra de Dios, llevando un mensaje para todo aquel que cree, todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios, porque es la única que tiene poder para transformar y cambiar nuestras vidas. Porque todos nosotros, tanto ustedes que están allá como nosotros acá, estábamos antes perdidos, muertos en delitos y pecados, pero gracias a ese poder de Dios que ha colocado hoy en día en cada uno de nosotros, podemos estar llevando estos mensajes que vienen directamente del cielo para ti y para cada uno de nosotros, si escuchamos verdaderamente con atención. Dice la palabra de Dios en el Salmo 94, vamos a ver unos pasajes que nos manda el Señor en esta porción. Salmo 94. Oración clamando por venganza, dice el título. El Señor, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? ¿Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Señor, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, ¿no verá el Señor, ni entenderá el Dios de Jacob? Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuántos seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Dios conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Miremos aquí todas las cosas que quiere el Señor mostrarnos y darnos, y empezamos por algo que en un momento dado podemos nosotros estar clamando cuando vemos los hechos nefastos que suceden siempre a nuestro alrededor. ¿Cuándo actuará el Señor?, se pregunta uno, dice el impío, y aún los que creemos también, uno piensa en un momento, bueno, ¿y el Señor cuándo va a actuar? No, Él está actuando, sino que nosotros
queremos hay veces que actúe según nuestras propias conveniencias o según nuestra propia forma de pensar. Entonces, ahí es donde nosotros fallamos delante de Él. Oh Señor, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Sí? Queremos en todo momento que el Señor se muestre cuando vemos nosotros a través de los gobiernos, a través de las injusticias que vemos en el pueblo, en las ciudades, con los gobiernos, en todo el mundo, porque no es solamente a lo que compete con nuestra Colombia, con nuestro municipio, no, es en todo el mundo que uno ve verdaderamente los atropellos de los gobiernos, ¿sí? Todas esas cosas negativas que verdaderamente el hombre sin Cristo quiere hacer. Nosotros nos ha enseñado el Señor que sin Cristo estamos verdaderamente muertos, estamos muertos en delitos y pecados. Y el hombre sin Cristo trata de hacer las cosas a su conveniencia, atropellando sin importar, porque ha perdido la sensibilidad. Por eso hay tanto robo, por eso hay tanto atraco, por eso hay tantas cosas negativas en los que tienen la oportunidad de estar allí en los lugares altos, en los gobiernos, para mandar y para gobernar. Dice el Señor aquí en el 3, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Sí? Es la pregunta continua que nos hacemos cada día, cada uno de nosotros. Los que estamos también en Cristo como los que no están. ¿Cuándo el Señor va a actuar? ¿No? Todo tiene su tiempo y su lugar, porque el Señor continuamente nos está hablando, porque hay mucho pueblo que el Señor quiere que todos se arrepientan y que lleguen. Si el Señor verdaderamente quisiera destruirnos, ya lo habría hecho, pero hasta en su palabra nos dice que Él nos difiere todos nuestros malos comportamientos y todos nuestros pecados que cometemos, todas nuestras rebeldías. Él difiere. Entonces, todo a su tiempo. Pero uno va viendo en las naciones, en los pueblos, en los municipios, en el trasegar de la vida, en las familias y todo, la manifestación verdaderamente del Señor. Y vemos cómo hoy en día los jóvenes están totalmente atrapados en lo que el rey de este mundo está ofreciendo. El rey del mundo ofrece de todo, ¿sí? Ofrece vicios, trago, trabajo, ¿sí? Ofrece toda clase de entretenimientos para que la gente, las personas y aún los jóvenes, que es donde más ataca, estén continuamente atrapados allí y no busquen de Dios. Hoy vemos en muchas casas, en muchos hogares, hay muchos jóvenes que ya no quieren trabajar por estar pegados del internet, ¿sí? Del celular. Se les olvidó verdaderamente de que la comunicación en los hogares es fundamental para poder salir adelante, y que esa comunicación, como dice el libro de los Corintios 1:9, es una comunicación con el Señor para nosotros verdaderamente tener ese ánimo y ese poder de luchar por nuestras familias, de luchar por el pueblo, los que están allí en eminencia, los que tienen la oportunidad de poder dirigir, pero que fuera con ese poder de Dios no habría tanta maldad y tanto desequilibrio en la orientación de los municipios, de los pueblos, de las naciones, de los pueblos, porque son gobiernos que reinan sin Dios y sin temor de Dios. Dice el número, a tu pueblo en el 5, a tu pueblo, oh Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. Esa heredad que son en los hogares nuestros niños que van creciendo y van viendo verdaderamente que no hay ningún temor del Señor. Pasado el tiempo vemos el quebrantamiento y vemos el desorden donde aparece la droga, donde aparece el sicariato, donde aparece el ladrón, porque
han sido en los hogares orientados sin ningún temor. Si los gobiernos reinan sin temor a Dios, los hogares van por el mismo camino. Por eso nosotros, nos dice el Señor, tenemos ese deber de llevar ese mensaje, porque la palabra de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree. Para el judío primeramente, para después el griego, porque la palabra de Dios tiene un poder que es la única que nos puede sacar de allí la oscuridad, donde estábamos también todos nosotros. Ahí mismo el apóstol Pablo nos muestra en el libro de Gálatas 1:12 que el evangelio de Dios no es por hombres, por revelación de hombres, sino por revelación de Jesús Cristo. Él lleva ese mensaje, es por una orden, por un don que quiere darle el Señor a cada uno de nosotros cuando nos disponemos para que llevemos ese mensaje, porque Él no quiere que el pecador se pierda, sino que se arrepienta y que viva. Por eso hoy nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí llevando un mensaje, no de nosotros, sino del poder de Dios. Dice en el versículo 11, 94:11, el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ¿Sí ve? Todo lo conoce el Señor. ¿Qué está pensando el hombre? ¿Qué está pensando el que está en eminencia? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Sí? Son vanidad. Vanidad es todo lo que pasa. Hoy sí y mañana no. Vanidad son todos los lujos que se acaban. Vanidad es todo ese tratamiento que se está llevando hoy en día, que está de moda a través de los SPAC, ¿sí? Porque se quiere estar mejor. Todo eso es vanidad. Porque, y cuando nosotros perecemos, todo se va ahí de vanidades. Todo lo que pasa, todo es vanidad, todo pasa. Y Dios lo que nos muestra es que verdaderamente de estar pegados es a Él, porque así sea que vivamos o sea que muramos, a Cristo volvemos. El Espíritu que está en cada uno de nosotros vuelve a Dios quien lo dio, pero ese Espíritu es el que Dios va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos mientras estábamos nosotros en esta tierra? Por eso hoy mensaje para los jóvenes, para que tengan la oportunidad hoy de escuchar verdaderamente lo que quiere el Señor, para cuando lleguen esos días malos no digan que no tuvieron contentamiento, como habla el libro de Eclesiastés 12, en los cuales nos muestra unas porciones y un pasaje muy claro, que lo que quiere el Señor es que no lleguemos nosotros a una vejez sin Cristo, sin Dios, sin temor, porque va a ser totalmente dura. Todos vamos a morir, sea que creamos o no, pero con Cristo somos más que vencedores. Vamos a mirar allí una parte que nos habla el Señor en Eclesiastés 12. ¿Qué nos dice el Señor allí, hermano? Gloria a Dios, buenas noches, el Señor los bendiga. Gracias porque tenemos el privilegio, dice el Señor, de esos dones que el Señor nos regala, que es su misericordia y llevar un mensaje de salvación de nuestras almas, porque nuestras almas están perdidas, dice que están en tinieblas por no tener esa parte espiritual, porque nosotros buscamos a Dios, pero lo buscamos en nuestra propia voluntad, no conforme al Señor nos requiere, porque nosotros somos espirituales. Dios dice que somos espirituales. Aquí la palabra de Dios dice que la carne vuelve a la tierra, al polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nosotros venimos con ese software de Dios, esa genética de Dios, esa parte espiritual que está dormida, está entenebrecida en el hombre, porque nos hemos apartado de la sincera fidelidad a Cristo, debido a que nosotros buscamos más nuestra alma llenarla de cosas bajas, terrenales, más no espirituales. Y la espiritualidad no llega sino a través de espíritu y en verdad. En verdad es la palabra de Dios.
Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, dice el Señor, ni para mentir. Y las promesas de Dios se cumplen. Para el que le busca, puede ser levantado si recibe la corrección del Señor. Y nosotros tenemos de tener en cuenta cómo van a terminar nuestros días. Nuestros días son cortos en esta tierra, dice el Señor en Job 14. El hombre nacido de mujer, o sea, nuestra parte terrenal que Dios nos da, salimos de una mujer y somos débiles criaturas, y tanto que nos orgullecemos y tanto que somos tan soberbios y somos débiles, y salimos de una mujer y una mujer tiene más fuerza hasta para concebir, y los dolores de parto que ha tenido nuestra parte material, terrenal, nuestra madre. Pero no solamente esa parte terrenal es la que vemos, nosotros también tenemos que ver la parte escondida de nosotros, que es nuestro hombre interior, que son nuestros pensamientos y nuestra mente, que es la parte del alma espiritual, y nosotros hemos alimentado esa alma con cosas terrenales, más no con las espirituales, porque todos buscan a Dios, pero buscamos a Dios es a un Dios que me convenga, a un Dios que yo pueda deleitarme en las cosas que me hacen daño, y soy transgresor de la ley de Dios, de sus mandatos y mandamientos, y soy un religioso porque busco a Dios pero no hago la voluntad de Dios. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace su santa voluntad, y la voluntad no la podemos hacer si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, que fue dado, una dádiva, un regalo a través de Cristo Jesús. Al morir por nuestros pecados nos liberó, éramos esclavos del pecado y de la muerte, y nos hizo libres. Pero si yo llego a Cristo, soy justificado por fe ante el Padre Dios de los espíritus. Entonces dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que alimentar nuestra parte espiritual más que la parte terrenal, porque nuestra alma volverá a Dios un día y tiene que ser vivificada en el Espíritu Santo de Dios, porque somos seres diseñados a imagen y semejanza de Dios, pero esa parte espiritual está pequeña en nosotros y no ha crecido, y nuestro espíritu se alimenta más de las cosas terrenales. Dice consejos para la juventud. Antes de Eclesiastés 12 dice consejos para la juventud, porque estamos hablando que la juventud está perdida, nos hablaba y en delitos y pecados, y estamos viendo cómo se pierden debido a que están enredados y enlazados en esa parte de esa parte que ha llegado, que la ciencia se ha aumentado, como dice Daniel 12. Ahí mismo Daniel 12 en el capítulo 1 dice que Daniel no se contaminó de la comida del rey de este mundo, y su corazón lo propuso a Dios, no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor, el rey de este mundo, ¿ya? Porque es el Baal. Nabucodonosor quiere decir Baal, o sea, el que puede darte muchas cosas terrenales, pero pierdes tu alma. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Pero vemos aquí en Eclesiastés 11:9 comienza el predicador a través de Eclesiastés, por el predicador Salomón, decía que en nuestra juventud nosotros tenemos que guardarla, porque la juventud es de alegría, de gozo, de vigor, de fuerza, de ánimo. Es donde nosotros verdaderamente podemos disfrutar de esa parte que comienza en nuestra vida, la adolescencia. Pero vemos tantos jóvenes tristes y tantos jóvenes que de temprana edad piensan en el suicidio, porque son vacíos de corazón, son jóvenes que no han recibido el gozo y la alegría de ser espirituales, y por lo tanto este mundo los atrapa y quedan en la red del internet, en la red de todas estas cosas que se están viendo en este último tiempo, donde la maldad se ha aumentado, y los jóvenes comienzan a tener ideologías que los lleva a la destrucción. Los jóvenes están muriendo muy jóvenes con el suicidio. Pero ¿por qué sucede eso? Porque todo comienza desde la raíz, ¿ya? Desde la familia,
están ya pervertidos, corrompidos, porque no han tenido la parte espiritual y se han alejado a la sincera fidelidad a Cristo. Entonces vemos cómo los jóvenes en este momento están perdidos. Es debido a que sus padres no se han olvidado de la ley de su Dios. Y Oseas 4 dice la palabra de Dios, que se olvidaron de la ley de su Dios y por lo tanto yo me olvidaré de tus hijos, ¿ya? Porque los padres no han tenido esa enseñanza de la parte espiritual, sino que solamente se preocupan es por las cosas vanas, terrenales, pasajeras de esta vida, pero su instrucción a sus hijos no son corregidos en la parte espiritual y crecen como hijos bastardos, dice la palabra de Dios. Se van a perder debido a tanta cosa que hay, porque son débiles en la fe, son débiles en la parte espiritual y solamente se alimentan de la parte que ven. Dice: en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, mire cómo se está viendo que los jóvenes completamente han desechado esa parte espiritual. Tal vez por ignorancia, tal vez por sus padres, dice la palabra de Dios, porque el Señor les dijo: mujeres de Jerusalén, en Lucas 23, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, porque si al árbol verde le harán todas las cosas negativas, ¿qué no harán con los árboles secos? O sea, con el que está sin nada de la espiritualidad, de la sabiduría y el conocimiento de Dios y el entendimiento y la inteligencia de Dios que Dios le regaló a Daniel ahí en Daniel 1, que era un joven lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer esa parte más adelante. Dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, lo que nosotros sembramos desde nuestra juventud vamos a cosechar más adelante. Y entonces vemos cómo los jóvenes ahora tienen pereza hasta para estudiar, no quieren hacer nada, completamente jóvenes sin aliento, sin fuerza, sin ánimo. Usted los ve y son jóvenes con pereza, no tienen ese vigor, no tienen esa fuerza que se debe tener desde la juventud, porque han perdido ese gozo, esa parte espiritual. Su alegría es muy pasajera, la de ellos, y llenan esos vacíos con cosas terrenales del vicio y cosas del desorden, del sexo, de la inmundicia, lo fácil, la lujuria, la codicia, el sexo desordenado, el adulterio, la fornicación, todas estas cosas que da el rey de este mundo para que ellos se pierdan y no vayan a tener una vida en bienestar, sino que su vida es muy corta, su vida es muy ligera, porque no tienen esa fortaleza ni esa estructura que tenemos que tener todos espiritualmente. Dice el 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces nosotros desde nuestra juventud completamente sacamos a Dios de nuestras vidas, eso se está viendo. Entonces vamos a tener después, en el tiempo de la vida, vamos a tener un final que no va a ser muy bueno como jóvenes, porque no van a poder avanzar, porque los jóvenes están quedando y vemos cómo son pocos los que los logros, los proyectos de vida los puedan realizar, porque son débiles y por lo tanto toman cosas pasajeras y creen que nunca va a pasar el tiempo y al final van a tener una vida que va a ser una vida de desaliento, una vida de depresión, una vida vacía, que no pueden avanzar y no pueden llegar a hacer algo en esta vida ni proyectarse a lo alto, a lo bueno, a lo agradable, sino que se van quedando cortos en todo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que aproveche tu juventud. Desde la adolescencia nosotros nos hemos olvidado de Dios, ¿ya? Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelva la nuestra la lluvia. O sea, este es un proceso que Dios nos da en terrenal y espiritualmente, que todo va pasando.
todo es pasajero. El invierno llega, el verano llega, el sol llega, llega la noche, todo esto llega. Así también nuestra vida se va muy pronto, llegamos aquí, pero también nos vamos a ir un día, que es la parte que nosotros tenemos mortal, nuestra parte terrenal, donde nosotros esto no lo llevamos a subir, a ascender, sino que nos frenamos y nos quedamos, porque somos completamente lejanos a buscar la parte espiritual en nuestra vida. Cuando temblarán los guardas de la casa, ¿ya? Los guardas de la casa, ¿ya? Siga. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por la ventana. Miren, los guardas de la casa es una figura que Dios nos muestra, son los brazos son los guardas, con los brazos nos defendemos, ¿sí? Espantamos las moscas cuando vienen a molestarnos, ¿sí? Matamos los zancudos, trabajamos, son los guardas de la casa es usted, la casa somos cada uno de nosotros, ¿sí? Y aquí dice que llegar nosotros a una vejez cuando comienza a temblar, ¿sí? Hoy vemos cuántos ancianitos y aún jóvenes con problemas de Alzheimer, ¿sí? Comienzan a temblar, ¿qué? Los guardas de la casa, llegar a una vejez totalmente sin protección de Dios del cielo, y uno comienza a ver esas figuras en la calle cuando vemos un anciano atravesando la acera, se ve todo lo que está plasmado aquí por el predicador. Por sí, dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Por muy Mohamed Ali que hubiera sido, usted ve cómo terminó este gran boxeador, ahora otro hace muchos años, ¿sí? Fuerte, grande, pero cómo quedó también tembloroso, y así pereció totalmente liquidado. ¿Por qué? Porque también estaba sin Dios, sin ley, creció totalmente como lo están creciendo hoy en día muchos jóvenes, sin el temor de Dios, ¿sí? Que es lo que el Señor no quiere, que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y desde la juventud, es importante que desde la juventud comiences a buscar quién es Dios, cómo actúa Dios en tu vida, qué es lo que quiere Él con tu vida, cuál es el propósito de Él para que tú salgas adelante en todo lo que emprendas. Eso es necesario buscarlo, pero buscarlo mientras pueda ser hallado, dice el libro de los Romanos. Se encorvarán los hombres fuertes, cesarán las muelas porque han disminuido, ¿sí? Es la figura cuando uno se llega a la vejez, ya por la falta de las muelas, las viejitas no oyen, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Se han caído las muelas y entonces no dejan ya oír, se va perdiendo el oído, va disminuyendo todo, los órganos, nuestros sentidos, todo se va disminuyendo. A todos nos va a pasar, con Cristo o sin Cristo, pero estando sin Cristo es peor porque no vas a tener en qué apoyarte, no te vas a apoyar sino en el dolor, en el vecino, si es que lo tienes, en el familiar, si es que está cerca, porque regularmente estos cuadros se ven viejitos, ancianos de edad totalmente solos, los dejan abandonados en esos lugares geriátricos, ¿sí? Allá los dejan tirados. Imagine, sin Dios, sin ley, llegó, porque su juventud, ¿cómo fue? No tuvo nunca temor de Dios, y entonces ese es el camino que espera cuando estamos verdaderamente llegar a una vejez sin Cristo, sin Dios y sin ley. Mire todas las figuras que va mostrando allí, han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Son los ojos, la vista, ya no ve uno a 2 metros, a 3 metros, tiene que estar haciendo fuerza, comienza a perderse la vista, comienza verdaderamente a perder todos nuestros sentidos, la memoria nos comienza a fallar, pero estando nosotros con Cristo, con ese poder, con ese Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, vamos a tener una vejez más llevadera,
¿sí?, más sana, fortalecida por la enfermedad o lo que tengamos. El Señor nos va a fortalecer y no vamos a estar allí quejumbrosos y solos y abandonados. Dios no nos va a dejar abandonados. Es mensaje para la juventud que busque de Dios ahora que está joven, mientras pueda ser hallado. Comenzó el libro de Eclesiastés 12, en el 11:9 de Eclesiastés. Alégrate, joven, pero allí, en esa alegría, es donde tú tienes que reflexionar y buscar verdaderamente si a través de Dios puedes encontrar una vida mejor, llena de fuerza, llena de vigor, llena de ánimo para trabajar, para luchar, y no dejar que el enemigo tome tu vida como está haciendo hoy. El enemigo entra de muchas maneras, muy sutilmente. Entra a través de la misma televisión, a través del internet, ¿sí?, a través del celular. Hoy en día, si usted ve en la calle, todo el mundo es clavado, mirando. ¿Por qué? Ya eso les ha robado, ¿qué?, la mente, ¿sí? La ciencia, dice en el libro de Daniel, avanzará en los postreros tiempos. Ella avanza para bien o para mal. Dios quiere que tú la tomes para bien, ¿sí?, porque la tecnología avanza y crece, pero si la tomas por el lado bueno, vas a recibir también bendición. Lo tomas por el lado malo, vas a caer allí en grandes depresiones y en grandes problemas, en grandes conflictos internos, porque afuera están los conflictos y adentro de cada uno de nosotros van a estar los temores. El temor va a estar adentro y el fuera está el conflicto. El diablo es el que está afuera, la oscuridad está afuera, es el que quiere meternos a nosotros miedo. Pero si tenemos el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, vamos a vencer todos estos temores, todos estos conflictos que nos van a estar continuamente a nosotros tratando de atrapar. Sí, sobre todo nosotros tenemos que recibir la corrección del Señor, y la corrección del Señor no viene sino a través de la palabra de Dios, que son los mandamientos y los estatutos que el Señor nos ha dejado para que nuestros días terminen en bienestar, no terminen con el final del tiempo con una vejez sin contentamiento, dice el Señor. No queremos ya vivir, no queremos hacer nada, nos desanimamos por todo, todo nos parece malo, todo nos parece que no lo vamos a realizar, es un pero en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Porque nos falta esa fuerza y ese vino del Señor, que es la alegría que nos da el Señor, el mosto. El mosto es Cristo, que vino a nuestra vida a darnos una nueva vida, una nueva creación, a darnos el arrepentimiento, el perdón de Dios, la corrección, porque la palabra de Dios nos corrige exactamente para que nosotros no terminemos nuestros días, porque comenzar nosotros en la juventud es muy fácil, es donde tenemos más vigor, donde tenemos fuerzas y todo eso, pero nosotros nos vamos debilitando a medida que nos vamos contaminando con las cosas del mundo que nos ofrece el enemigo. Entonces nos va a apartar a esa parte fuerte y nos va a debilitar, y Dios no quiere que nuestra alma esté débil, porque el enemigo te roba el alma y le da vida a los que no deben vivir, a la maldad. Y el que no tiene esa vida en el espíritu, el enemigo anda como león rugiente a quien devorar. Y dice la palabra de Dios desde Génesis que la serpiente antigua, el diablo o Satanás, se alimenta del polvo de la tierra. O sea, si nosotros somos más bajos, terrenales, y no tenemos esa parte espiritual que Dios nos ha regalado, que es la superviviente poder de su fuerza, que operó a nuestro Señor Jesucristo para ser levantado del polvo de la tierra, nosotros, si no tenemos ese poder del Señor y su fuerza, que dice Efesios 6:10, pues vamos a ser débiles, y nosotros no vamos a poder ser más que vencedores, sino que nos vamos quedando en todas las cosas, porque en las tinieblas no hay misericordia, hermanos. La misericordia está en la luz. Si usted no tiene la luz, usted no puede avanzar. Dice que si el Señor no edifica tu casa, que estamos hablando de la casa, del templo, de cada uno de nosotros, que somos espirituales y no hemos querido venir al Señor a fortalecernos, somos débiles criaturas y no hemos querido fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. En vano trabajan los que edifican la casa. Entonces nosotros, la casa debe ser edificada con el poder del Señor y la fortaleza del Señor.
para que nuestros días terminen en bienestar, no en malestar. Y eso viene a través de la enseñanza de los estatutos y los mandamientos del Señor, que para los hijos de Dios es un deleite, porque vamos a ser más que vencedores y por fe andamos, no por vista. Y entonces todas las cosas que tenemos en nuestro espíritu, en nuestra mente, van a ser realidad, porque tenemos un poder sobrenatural, que es el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo, que actúa poderosamente en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la parte espiritual, pero nosotros no hemos querido alimentar la parte espiritual. La parte espiritual la queremos alimentar con cosas terrenales. No, así no es. Es conforme al Señor manda, en espíritu y en verdad, porque Dios es un espíritu viviente, en cuya presencia estamos, vivimos, respiramos. Cuando el hálito de vida se nos va, pues se termina la vida de la carne, pero la vida del espíritu sigue. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice Eclesiastés 12. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra parte eterna, y la parte vana, mortal, nosotros tenemos que saberla dominar para que nosotros podamos vivir una vida que va a ser pasajera, va a ser como una nube, va a ser como nieblina, pero que nosotros podamos disfrutar de todas las cosas que hizo el Creador, porque el Señor hizo el vaso por fuera y por dentro. La parte espiritual, los pensamientos tienen que ser fortalecidos con lo espiritual, y lo espiritual solamente viene a través de la palabra de Dios, que es espiritual. La palabra que nos da el Señor son espíritu y son vida, y es la que fortalece nuestro hombre interior, que es el espíritu, la mente, el pensamiento. Los pensamientos son espirituales. Toda esa parte tiene que ir con el bien del Señor, no la maldad. La maldad el Señor ya la destruyó en nuestro corazón. Si hay maldad, si hay robo, muerte, destrucción, si hay todas estas cosas que están viendo, es porque el hombre alimenta más esa parte terrenal. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 10, mía es la venganza es del Señor, como nos habló ahí en el Salmo que estamos hablando, 94. El Señor dice en Romanos 10, mía es la venganza, y cosa horrible es caer en manos de un Dios viviente. La gente cree que puede hacer, deshacer, hacer su voluntad, pero llega un momento en que Dios le pone freno a su creación, y entonces te va a corregir. Y la corrección del Señor no causa alegría, causa tristeza, porque te va a quitar muchas cosas que tú la tienes como ego, o cosas que las tienes en primer lugar en tu corazón, y Dios te las derriba, porque el Señor dice, y está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Dios es un Dios celoso, y Él corrige nuestras vidas para que nosotros lo volteemos a mirar al Señor. Porque si el Señor no nos corrige ni nos voltea a mirar, nosotros seguimos con nuestra alma buscando con cosas vanas, terrenales, mas no vamos a tener esa comunión, y entonces estamos alejados del Señor, y Dios no quiere que esa parte espiritual se pierda, ni tu alma se pierda, sino que esa alma vuelve a Dios de nuevo otra vez. Pero ¿cómo va a volver a Dios si no está alimentada ni fortalecida con el Espíritu Santo, que fue dado a través de nuestro Señor Jesucristo, que venció lo oprobio, teniendo el gozo puesto delante de Él? En Romanos 12, que es su Santo Espíritu. Ese Santo Espíritu lo debemos de tener nosotros. Nosotros somos espirituales, almas vivientes, pero somos espirituales, que es la parte eterna. Y la parte de nosotros tiene que estar integrada con el poder del Señor, para que nosotros un día, la parte eterna, vuelva otra vez a nuestro Creador, porque somos espirituales, y a través de la palabra de Dios, porque Dios es espíritu, y hay que adorarlo en espíritu y en verdad, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. No dejar que el enemigo venga y nide nuestra cabeza con cosas de maldad, cosas de destrucción y fuerzas malignas. Miren lo que hizo Daniel, ¿ya? Que era un joven. Daniel 1 dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Que son esas fuerzas de este mundo, que son esas fuerzas de maldad, porque Nabucodonosor representa al rey de este mundo, que viene a tentarnos de una manera u otra, para que nosotros no le demos cabida a la parte espiritual, sino que solamente nuestra mente esté en cosas bajas y terrenales, para él poder hacer lo que él quiera con nosotros, porque viene y nos cautiva. ¿Y para qué? Para destruirnos, porque Satanás no te va a acariciar. Satanás vino a matar, hurtar y destruir, y el rey de este mundo, porque Dios lo que da no quita. Pero nosotros tenemos otra parte espiritual, que es el león de la tribu de Judá,
que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a deshacer las obras del maligno. Si nosotros no tenemos ese poder espiritual, el enemigo nos destruye, nos mata, ¿ya? Entonces es ese enemigo que se llama Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babel es confusión, te dice un poco de cosas que no son y te engañan, porque el enemigo vino a engañarnos, desde el principio nos ha engañado. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hay un Dios con D pequeña, que son ese Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un velo y una venda que ha puesto el enemigo y te pone cosas bajas y cosas vanas para que nunca voltees a mirar al Dios viviente, al Dios todopoderoso, al Dios creador de los cielos y la tierra, donde es tan hipócrita que fue y tentó al Señor y le dijo al Señor que todo lo que ves en esta parte terrenal será tuyo si me adoraras. Entonces el enemigo te engaña para que tú no voltees a mirar al Señor y no voltees a mirar los ojos a los montes donde viene nuestro socorro, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué hizo este enemigo en la casa del tesoro de su Dios, o sea, en este lugar? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces el enemigo te engaña y entonces empieza a reclutar los jóvenes, a reclutar los muchachos para que se llenen de todo lo que el enemigo les puede dar en este mundo, que es basura. Es una basura que les da para que se destruyan. Y el enemigo tiene un poder que si no tenemos, es al Dios de Daniel, que es el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Dios de nosotros que hemos entrado a tener las promesas por fe. En Cristo Jesús hemos recibido ese vino que alegra nuestro corazón y lo hemos recibido a lo último, porque hemos recibido a Cristo, porque Cristo fue a salvar a nosotros de la ira venidera, porque éramos paganos. Nosotros estábamos también obedeciéndole al rey de este mundo, al príncipe de la potestad del aire, lo cual opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios 2. Nosotros estábamos ahí y Dios nos trasladó de esa parte de Nabucodonosor, del rey de este mundo, al reinado de su Hijo amado Cristo Jesús. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, y nosotros tenemos que darle muchas gracias al Señor, porque el Señor nos ha despertado, porque estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos en las tinieblas, y la luz vino a nosotros, y para que el Señor viniera y morara en nuestro ser, en todo nuestro ser, en nuestro corazón, cuerpo, alma y espíritu, para que el enemigo no venga a engañarnos. Pero nosotros tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar alimentados, tenemos que estar llenos de ese Espíritu Santo de Dios, que viene a través del Espíritu y verdad, que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, y apartarnos de toda iniquidad. Todo el que invoca el nombre de Cristo debe apartarse de todo lo malo. Por eso el Señor nos pone como mensajeros, como embajadores de lo espiritual, para que despertemos a ese pueblo que está en tinieblas, porque el Dios de este siglo, que da muchas cosas terrenales para que te apartes tu alma a la vida eterna, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, que es el poder de Dios. Dios quiere que ese poder lo tengamos todos, pero nosotros no hemos querido venir a fortalecernos de ese poder, siendo que somos débiles. Dice la palabra de Dios, y el 5... Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces, todo el tiempo de tu vida, todo el tiempo, el enemigo te ofrece muchas cosas y te contamina con esa comida de este mundo, que es una comida que es basura,
porque tú sigues siendo triste, vacío, no avanzas, estás en las tinieblas, estás en oscuridad, porque el enemigo no te ofrece sino basura, no más, te llena de lascivia, lujuria, de codicia, de avaricia, de robo, te llena de fleteo, te llena de ser corrupto, y tan corruptos somos que son sin vergüenza, pierden hasta la vergüenza, son capaces de volarse de una cárcel haciendo un poco de mañas y artimañas, pero se van a hundir más porque están en las tinieblas, y Dios no quiere que nosotros hagamos cosas negativas que el enemigo nos pone a hacer para luego avergonzarnos y salir en una prensa o salir avergonzando a nuestra familia, a nuestros hijos, haciendo cosas que Dios no nos ha mandado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desechado la parte de Dios, no queremos la parte espiritual, no queremos obedecer los mandamientos del Señor. Mire lo que hizo Daniel, que tuvo poder en su corazón no contaminarse de la comida del rey de este mundo. Y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes hoy, no dejarse llevar por la corriente de este mundo que los tira lejos y están llegando al suicidio porque son vacíos en su corazón. Hay que despertarse, hermanos y jóvenes, porque los jóvenes tienen una vida por delante muy hermosa, tienen el vigor, tienen la primogenitura de tener hijos y levantar hijos, levantar descendencia, pero no con cosas débiles de este mundo, porque no van a llegar a ninguna parte, no pueden avanzar. Dice, y les enseñó el rey nación para cada día, ¿no? Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. O sea, ellos venían con una descendencia espiritual dada por nuestros padres, el Dios de nuestros padres. Entonces ellos tenían esa parte espiritual, pero ellos no abandonaron esa parte espiritual ni se apartaron. Ellos se aferraron más al Dios todopoderoso, al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a deshacer toda obra del maligno. Ellos se aferraron a ese poder y mire lo que pasó. Todos estos jóvenes, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. O sea, el enemigo te señala y te pone un sobrenombre, te pone título, ¿ya? Y te pone una chapa, alias Menguanito, alias Sutanito, alias yo no sé qué. No, eso lo pone es el príncipe de este mundo, alias Tirofijo, alias el muñeco, alias el destructivo, alias Canquil, ¿ya? Les pone un sobrenombre, pero un sobrenombre de muerte, de destrucción. Y Dios no vino a poner sobrenombres. Tú eres único ante el Señor. Tú estás dotado de ese software de Dios, de esa parte de Dios, de esa genética espiritual que es Cristo. Ese gen, la simiente de Cristo tiene que crecer en ti a través de la palabra de Dios, que es en espíritu, en verdad. Y vamos a poder nosotros ser más que vencedores y ser prosperados en esta vida. Mire estos jóvenes. Y Daniel, el 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Pero nosotros tenemos que tener esa parte espiritual de levantarnos, de sacudirnos, de fortalecernos y decir, no, esto que me hace daño yo no lo voy a hacer. Yo no voy a buscar la mujer de mi prójimo y destruir mi hogar adulterando. Yo no voy a fornicar con mi compañera o mi compañero de trabajo porque yo la respeto a ella. Yo no voy a meter vicio porque este vicio destruye mi vida y no voy a avanzar. Todas estas cosas tiene que proponerse el joven en su corazón, no dejarse contaminar con esa comida del rey que te ofrece diariamente. Le ofrecía este rey Nabucodonosor a estos jóvenes para que al final de su jornada, al final de la vida, tuvieran una vida desastrosa, una vida donde no se puede avanzar, porque estaban unidos en yugo desigual, no tenían la parte espiritual. Dios no quiere que estés en yugo desigual. Dios quiere es que tengas el poder de Dios para que tú puedas avanzar y prosperar y en tu vida tener derroteros, y todas las propuestas que tú hagas en tu mente, en tu corazón, en tu pensamiento sean reales, sean verdad, para que no te vayas a destruir, no te vayas a desanimar, no te vayas a entristecer porque te sacan de un trabajo, porque lo que proyectaste no te salió. Tú tienes que
no desmayar ni desanimarte, y tú tienes que llenarte de esa fortaleza y ese poder del hombre interior espiritual que Dios nos regala a través de la parte espiritual para que nosotros podamos avanzar en esta vida. Y entonces no se contaminó con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, porque el enemigo te da una alegría falsa, te llena una alegría falsa. Él te da trago, alcohol, te llenas de un poco de cosas, de vicio, de bazuco, de heroína, cocaína, te hace una bomba, te hace todas esas cosas que están ahora saliendo en este último tiempo, donde el enemigo te engaña con otras cosas que no te hacen daño, pero estamos viendo que hasta la parte en Estados Unidos se está dañando a los jóvenes con ese humo que están ahora ellos con un cigarrillo que es de humo. Con ese cigarrillo han descubierto que los está llevando al suicidio porque se están enfermando. Hasta en eso el enemigo nos engaña, en cosas que dice, no, esto no te hace daño, resulta que te hace daño. Entonces el enemigo te ofrece muchas cosas, pero si tú tienes esa parte espiritual en tu corazón, tú vas a rechazar eso con el poder que Dios te regala, que Dios te da, la parte espiritual. Propuso en su corazón Daniel, mira lo que propuso, mira, que la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces nosotros, Dios nos da ese poder espiritual. Todo me es lícito, dice 1 Corintios 10, pero no todo conviene. Yo puedo hacer muchas cosas que me van a destruir mi vida, pero yo tengo el poder para ponerle freno. Dios me da la parte del bien y el mal. Escoge el bien para que vivas, no escoges el mal. ¿Para qué te vas a destruir? Y tan joven, Dios nos está mandando que acuérdate de tu Creador desde la juventud. Nosotros para tener una vida en bienestar, una vida en corrección, una vida agradable, perfecta, Dios nos la regala a todos, pero nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, echar fuera todo lo malo. Dios no tiene que ver nada con lo malo. El mal nos hace mucho daño, nos destruye. El mal es como el pecado, el mal te deforma, el mal te destruye, el mal te quita tu semblante, te quita tu avidez, el mal te enferma, el mal te agobia, te entristece. Eso malo, ¿por qué tengo que llevar una vida así? Una vida de ruina, de miseria, de pobreza, de escasez. No se levantan. Dios quiere que seas más que vencedores y que en tu corazón proponga no contaminarse con la comida del rey de este mundo, porque el rey de este mundo te engaña y te lleva a la destrucción y a la muerte. Dios es la vida, Cristo es la vida. Yo tengo que aceptar a Cristo en mi corazón y tener esa nueva creación en Cristo y proponerme en mi corazón, en mi espíritu y mi mente, ser renovado con el poder de la palabra del Señor, que es la que nos habla de todas estas cosas. Que Daniel era un joven con sus amigos que no quisieron contaminarse con la comida y ni la porción de este rey de este mundo que está destruyendo a los jóvenes. Amén. Dice ahí en el 1:17 mismo Daniel: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Gloria a Dios. Es el mensaje que Dios quiere también a todos los jóvenes que han escuchado este programa, para que se tome como ejemplo, porque esto es un ejemplo que el Señor da para nuestras vidas, para que nosotros nos caigamos allí en llegar a una vejez sin Cristo y sin Dios, sino que desde ahora, desde jóvenes, si tú estás escuchando la palabra, porque la palabra es la que tiene poder para rearguirnos, para enseñarnos, para transformarnos, para guiarnos, que es lo que tuvo Daniel cuando estaba siendo prácticamente obligado a hacer todo lo que el mundo le mandaba. Pero como ya tenía ese espíritu de Dios, tenía ese dominio propio que solamente lo da el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, decirle al eunuco encargado: no, hagamos una prueba con estos muchachos y nosotros no vamos a comer de la comida que manda el rey y vamos a presentarnos en determinado tiempo para que tú compruebes verdaderamente con tus ojos lo que es estar sin Cristo y estar con Cristo.
¿Estar allá comiendo la comida del rey o estar alimentándonos de la palabra de Dios, que es la que nos alimenta? Es el verdadero alimento que Dios quiere para los jóvenes hoy en día, para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere es que el pecador verdaderamente se arrepienta y viva. Él quiere es que tú reconozcas que te le has fallado. Todos hemos fallado delante del Señor cuando conocemos las Escrituras. Él es el único que nos redarguye y nos dice: tú eres así, tú eras así. Pero Él nos da la solución, nos da el cambio para que nosotros podamos salir adelante, así como a estos jóvenes le da la sabiduría y la ciencia de poder decirle a los que tenían allí en eminencia, decir: no comemos de esto, no estamos en el mundo, porque tenemos un poder grande y maravilloso, que es el poder de Dios en cada uno de nosotros, y poder nosotros salir adelante. Y nos da ¿qué? Conocimiento, es un espíritu para poder conocerlo a Él. Cristo vino y nos trajo conocimiento, y ese conocimiento es el que está llegando a tu hogar hoy, el conocimiento de la palabra de Dios, para que tú te arrepientas y vivas y verdaderamente creas que hay un Dios grande y maravilloso que puede cambiar tu vida. Hoy vamos a orar. Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús, colocamos estos medios y esta palabra, Señor, que haya llegado, Señor, a los oídos de jóvenes, Señor, que están ansiosos de escucharte. Que seas tú, Señor, transformándoles el espíritu y la mente, para que tengan oportunidad, Señor, de alabarte y glorificar tu nombre. Damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, y que las bendiciones siempre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios posen sobre cada uno. Que el Señor los bendiga y los guarde. Buenas noches.